Hola, soy el doctor Roberto Alas y para terminar este módulo vamos a hablar de la nueva era en despigmentantes. La palabra cambio denota una fuerza de la que tenemos que aprovecharla para poder hacer innovación. Imagínense ustedes el cambio, ese cambio de concepto que hubo en esa época de Colón cuando se pensaba que la Tierra era plana y pues se demostró que la Tierra era redonda. Pero imagínense el cambio que sufrieron nuestros aborígenes al ver llegar esos barcos tan grandes llenos de personas diferentes. Pero demostrar ese cambio ha de haber sido muy difícil. Yo me imagino a Colón con una facilidad de palabra para poder él relatar todos los hallazgos que encontró en América y en ese entonces no había ni fotografías. ¿Cómo demostrarlo? Pues lo demostraban por medio de dibujos. Aquí está él presentándole ese mapa a Isabel la Católica y pueden ver ese dibujo. Esa imagen está en el Códice de Sorci y es el relato que Colón le hizo a su cartógrafo. Entonces ellos ahí pensaban que el Nuevo Mundo estaba pegado a Asia. Y pues luego vinieron ya mapas un poquitito más modernos. Si nos damos cuenta aquí en esta imagen, pues ni siquiera está representado El Salvador por el momento, pero hablan ya de esas Honduras de las que salió Colón con esas carabelas en esa tempestad. Y pues las Honduras simplemente me recuerdan una montaña rusa, esos altos y bajos. Y eso es lo que realmente sucede cuando nos ponemos a tratar hiperpigmentaciones, un alto y bajo. Hay pacientes que tienen alegrones, tienen alzas, tienen bajas, y cada vez que tratamos hiperpigmentaciones, arriesgamos nuestro prestigio. Y un saludo para todos aquellos que alguna vez arriesgamos nuestra vida en esa montaña rusa del gusanito. La evidencia de despigmentantes comienza desde la hidroquinona, imagínense, en 1966 fue la primera publicación que hubo de hidroquinona. Luego de eso vinieron retinoides, esteroides, ya con la fórmula de Kligman. Para el 95-96 apareció arbutina, ácido acelaico ahí en el 2000. La terapia láser comienza el 2005-2006 para tratar hiperpigmentaciones, microagujamiento un poquitito después con el ácido cógico. El ácido tranexámico aparece más o menos 2012 y finalmente en el 2019 aparece el tiamidol. Entonces ese primer artículo que les mencionaba es este. Este artículo de Thomas B. Fitzpatrick, hablan ellos de que la hidroquinona tenía muy buena efectividad tratando hiperpigmentaciones y que al 2% era igualmente efectiva que al 5%. Luego vino pues Soedraelos en 2007 y habló que el gold standard de la hiperpigmentación, al menos en Estados Unidos, seguía siendo la hidroquinona. Un metaanálisis del 2019 sigue hablando de que por los últimos 10 años el uso de terapia combinada que incluye hidroquinona debe ser la primera línea de tratamiento. Pero ¿a dónde viene este cambio que queremos hacer? Este cambio de paradigma. Todo inicia con este estudio, donde se demostró que la tirosinasa humana es diferente a la tirosinasa de hongos. Y la tirosinasa de hongos era la que se utilizaba anteriormente para hacer todos los estudios clínicos. Entonces, ya cuando se hizo una tirosinasa humana de manera recombinante, encontraron de que hay diferencias e incluso en su inhibición, es decir, para inhibir la tirosinasa humana se necesitan 3 motivos genéticos diferentes de la que se utiliza para hongos. Entonces, Luther Kolbe en Bayersdorf evaluó por más de 10 años más de 50,000 compuestos despigmentantes, comparando el poder de inhibición de tirosinasa humana versus tirosinasa de hongos. No es un estudio corto, es un estudio largo que le llevó 10 años. Y entre todos estos compuestos se dio cuenta de que la familia de los tiazolil resorcinoles son los que mejor inhiben a la tirosinasa humana. Pero, ¿qué son los resorcinoles? La primera vez que yo escuché hablar de los resorcinoles o resorcina fue en charlas del doctor Hernández Pérez, que fue el que comenzó este módulo. Pero vamos a hablar un poquitito más del resorcinol y su estructura química. Los resorcinoles son estructuras que pertenecen de manera natural a los polifenoles, es decir, el resorcinol ocurre de manera natural en diferentes plantas y compuestos. Imagínense acá este polifenol que se llama teaflavina 3-galato,
que es el componente principal de la hoja de té, tiene esta estructura, es una estructura compleja. Pero si nos fijamos acá, esa estructura química que vimos anteriormente del resorcinol tiene dos moléculas de resorcinol, ese compuesto. Y ya sabemos que los efectos benéficos de la hoja de té tienen efecto antitumoral y efecto anti-aging. El aceite de argán, que tiene mucha fama actualmente en tratamientos capilares, de piel y otros órganos, pues se ha demostrado en esta revisión que me pareció muy interesante, donde ellos evaluaron todos los compuestos de la planta, desde su raíz, tallo, hojas, fruta, pulpa, y encontraron que en la pulpa el compuesto aromático o el compuesto volátil más abundante de la pulpa resultó ser rica en resorcinol, imagínense un 73.5%. Y hoy ya se sabe que los resorcinoles tienen otras propiedades. Este estudio demostró que tiene efecto protector del daño oxidativo en queratinocitos humanos, sobre todo inducidos por este benzoalfa-pireno. Acá vemos queratinocitos normales. En presencia de peróxido de hidrógeno vemos cómo empieza esa fluorescencia que se están oxidando. En benzoalfa-pireno vemos cómo esa fluorescencia también se manifiesta. Pero con benzoalfa-pireno y en presencia de resorcinol, a diferentes concentraciones, ven que a esta concentración ya no se está manifestando la oxidación, es decir, ya no hay esa fluorescencia por oxidación. Entonces son antioxidantes. La luciferasa es una enzima que induce esa fluorescencia y en presencia de resorcinol se reduce su efecto. Pero no solo eso, sino también a nivel genético, es decir, que en presencia de resorcinol los queratinocitos van a producir más factores nucleares como este NRF2 y este HO2 que son antioxidantes. NRF2 induce a superóxido dismutasa y el HO es M-oxidasa, ambas para reducir la presencia de oxígeno, es decir, antioxidación. Pero ¿dónde radica la importancia de los resorcinoles y los tiazolil-resorcinoles que ha estudiado el doctor Kolbe? Está en su poder despigmentante. El primer estudio que se llevó a cabo en 2018 fue de los resorcinoles versus otros despigmentantes. Probó el doctor Kolbe diferentes resorcinoles, entre ellos tiamidol, 4-butilresorcinol, 4-exilresorcinol, feniletilresorcinol, etc. Y estos pues los comparó en presencia de tirosinasa humana. Y comparó no solo tirosinasa humana, sino contra tirosinasa de hongos y ver cuál inhibía más a cuál. Entonces llegó a la conclusión de que los tiazolil-resorcinoles son los que a menor concentración inhiben a mayor porcentaje la tirosinasa humana. Y de todos estos, el tiamidol es el que lo hace a menor concentración, es decir, es el más potente inhibidor de tirosinasa humana que existe. Y no solo lo hace de manera efectiva, sino también de manera rápida. Esto es tiamidol versus el resto de despigmentantes. Y se sabe que el sustrato de la tirosinasa es la L-dopa. Por lo tanto, en presencia de tiamidol se acumula más sustrato, es decir, inhibe más a la tirosinasa humana. 2 años después, actualizan su estudio porque vinieron nuevos contraindicantes del tiamidol, como la cistiamina, arbutina, ácido acelaico. Entonces repiten nuevamente este estudio, pero aquí ya también utilizan piel incubada. Por lo tanto, se dieron cuenta de que tiamidol siguió siendo superior a cistiamina, ácido tranexámico, ácido acelaico, y lo ven muy claro acá. Como ven, la presencia de melanina originada de tirosinasa humana es menor cuando hay tiamidol. La prueba concepto de tiamidol fue precisamente en léntigos y podemos ver acá la diferencia en un antes, los de arriba, y los después de abajo, cómo es ese poder de despigmentación. Tanto así que la piel circundante a los léntigos también se aclaró. Esto es antes y esto es a las 8 semanas después de haber usado tiamidol al 0.2%. El primer estudio en melasma, la verdad, es un estudio comparativo y se comparó contra control y contra hidroquinona. Entonces hicieron 2 celdas, una tiamidol versus control y la otra tiamidol contra hidroquinona. Y llegaron a la conclusión de que el tiamidol siempre fue más potente, no solo que el control, sino que también más potente que el hidroquinona.
vale la pena recalcar que en este estudio la hidroquinona utilizada fue al 2%. Este fue 2019. Pero luego en 2020 se compara contra hidroquinona al 4%. Y acá pues también demostró ser superior a la hidroquinona al 4% y sin tener efectos secundarios como se conoce muy bien cuando la hidroquinona se le va aumentando los porcentajes. Y aquí vemos resultados del estudio hemifacial, donde a la mitad de la cara se le puso hidroquinona al 4 y a la otra mitad al 0.2%, donde el tiamidol al 0.2% fue superior en los grupos. Aquí vemos otro ejemplo, donde no solo tenemos pacientes con melasma, sino también ya con léntigos, cómo se van aclarando y cómo se ve ese aclaramiento al final de las 12 semanas. Otra paciente donde vemos ese melasma bien extenso y pues podemos ver cómo al final de las 12 semanas en la comparativa vemos resultados muy buenos. En el Congreso Centroamericano, prepandemia, nosotros presentamos este estudio que llevamos a cabo en Nicaragua y pues utilizamos los antipigment, crema de día y crema de noche, para poder evaluar si realmente nos funcionaba a nosotros. Y acá fue donde nosotros tuvimos el cambio de paradigma cuando realmente se nos demostró que funcionaba. El esquema que utilizamos fue este, aplicación 3 veces al día, o ya se sabe que la aplicación 4 veces al día es más efectiva, pero nosotros aplicábamos antipigment crema de día en este horario en la mañana, al mediodía, y el antipigment crema de noche en este horario. A las 8 semanas de seguimiento, tomamos unas fotografías con luz natural y filtro UV evaluando el MASI modificado y encontramos que el MASI promedio se redujo a partir de la segunda visita, es decir, a las 4 semanas de tratamiento ya teníamos una reducción del 37% del MASI modificado y a la tercera visita, que fue a las 8 semanas, de un 65%, muy acorde a lo reportado por los otros autores. Una paciente refirió ligero prurito en la primera semana que se resolvió él por sí solo. Estos son pacientes de nuestro estudio. Esto vemos un antes y un después a las 8 semanas. Al poner el filtro UV, el resultado pues es más evidente, donde no solo vemos un aclaramiento de la mácula, sino también del resto del óvalo facial. Un antes y un después con luz natural. En filtro ultravioleta vemos cómo no solo se aclaró el melasma, sino también las cefalías de la paciente. Antes y después hacia un lado. Y vemos en filtro ultravioleta cómo esa homogeneidad, ese oscurecimiento, ese tono se redujo evidentemente. La paciente más joven de nuestro estudio, donde vemos un antes y un después, y con el filtro ultravioleta prácticamente desapareció el melasma a las 8 semanas de tratamiento. Se ha probado el tiamidol en hiperpigmentación postinflamatoria. Este estudio del 2021 demostró que pacientes con hiperpigmentación postinflamatoria secundaria acné mejoraron de manera sustancial antes y a las 12 semanas después del tratamiento. Aquí vemos la paciente al inicio del tratamiento y al final del tratamiento, donde no solamente ha mejorado la hiperpigmentación, sino también la calidad de la piel. Y esto nos habla mucho de los otros efectos que poco a poco se le van a ir describiendo a los resorcinoles, pues ya se lo sabemos muy bien con la resorcina previamente. Hay nuevas presentaciones y van a venir otras, donde tenemos la antipigment crema de manos, que ya hicimos el lanzamiento en Centroamérica, y tenemos estos ejemplos. Antes y a las 12 semanas de uso vemos un verdadero aclaramiento. Antes y a las 12 semanas estamos viendo cómo es evidente el aclaramiento de los léntigos. Imagínense, la prueba piloto que se hizo con el producto fue precisamente en léntigos. ¿Por qué no utilizarlo en el dorso de las manos? Y se ha demostrado también de que previene la hiperpigmentación provocada por radiación ultravioleta tipo B. Este estudio para mí me parece genial porque lo que hicieron fue esto. Tomaron 30 pacientes, es decir, tuvieron 60 brazos para hacerlo, ya que pusieron estas luces terapéuticas de radiación ultravioleta tipo B en la cara interna del brazo y en un brazo indicaron que se pusiera tiamidol y en el otro no. A las 3 semanas de haber estado usando en un brazo tiamidol y en el otro no, aplicaron esta luz terapéutica de radiación ultravioleta tipo B para inducir pigmentación y después siguieron a los pacientes sin usar nada más. Es decir, después de la aplicación de la radiación ultravioleta, se le indicó que ya no usara más tiamidol. Entonces aquí lo podemos ver a las 3 semanas de en un brazo estar usando tiamidol y en el otro no, aplicaron la radiación ultravioleta tipo B
y notaron cómo en el lado control que no tenía tiamidol se oscureció más, versus el que tenía tiamidol se oscureció menos. Y no solo eso, la pigmentación normal se recuperó más rápido en los que habían utilizado previamente tiamidol. Es decir, aquí usaron tiamidol y aquí ya no, pero se les dio el seguimiento. Y aquí vemos los ejemplos claros. Este es el lado control y este es el lado con tiamidol. Estoy aclarando de que el tiamidol fue usado antes de la aplicación de la radiación ultravioleta. Luego de eso ya se dejó de usar y aún así se dieron cuenta de que hay un efecto residual para prevenir la hiperpigmentación. Siempre hay pigmentación, pero vean este lado con tiamidol y este lado control. Por lo tanto, ayuda a prevenirlo. Entonces, para concluir, la inhibición de la tirosinasa sigue siendo la clave, pero ya sabemos que los nuevos despigmentantes tienen que tener otras propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, etcétera, para poder llegar a ese despigmentante ideal. Es un producto probado que inhibe a la tirosinasa humana. Tiene un inicio de acción rápida, a las 2 semanas ya se pueden ver cambios. No tiene toxicidad a los melanocitos, tiene una eficacia en tratamiento incluso a largo plazo, los primeros estudios se llevaron hasta 1 año. Sus componentes mantienen la barrera cutánea y es versátil y se puede combinar. Y termino diciéndoles que solamente el cambio es innovador. Como lo dijo Colón, desde antes de partir, mis intenciones siempre son descubrir algo nuevo. Muchas gracias.